estamos listos para conversar con los especialistas para que nos ayuden a entender mejor todo lo que ocurre en el Perú y el mundo. Vamos a comenzar el programa abordando temas políticos más importantes de la semana, entre ellos la situación judicial del expresidente Martín Vizcarra, la declaratoria de ilegalidad del partido Antauro y la polémica situación sobre el ingreso de militares al Perú durante APEC, ¿no? Y lo vamos a conversar con el analista político de Wiñac, Fernando Tincopa. Muy buenos días, Fernando, como siempre, bienvenido a RPP. ¿Qué tal, Carlos? Encantado, gracias por invitarme. En principio, sobre el caso, el proceso judicial contra el expresidente Martín Vizcarra, ¿qué es lo que realmente el Ministerio Público necesita probar para sustentar las acusaciones contra él, como es la de cohecho y la de colusión agravada, Fernando? Bueno, se tendrían en principio que verificar las declaraciones de varios colaboradores eficaces que acusan directamente al presidente de ser parte de, digamos, escenarios como los que tú mencionas o de los delitos puntualmente sobre coimas para facilitar algunas obras en la región. Corrupción, ¿no? Sí, corrupción directamente. Probablemente ese caso, junto con el de Toledo, según varias fuentes, sea uno de los que tiene también más evidencia que de contrastarse y confirmarse podrían poner en serios aprietos al expresidente Vizcarra. Adicionalmente, recordemos que Vizcarra, digamos, no tiene un soporte político actualmente, digamos, su situación legal se complica aún más por esa razón, y adicionalmente Vizcarra es quizás uno de los expresidentes con mayor oposición activa, que seguramente también ven en este tipo de casos la oportunidad para impulsar acusaciones que, de tener fundamento, puedan impedir y frustrar no solo la carrera política de Vizcarra, sino también, digamos, su continuidad en el espacio público, ¿no? Porque estamos hablando de sentencias que podrían, digamos, concluir en prisión efectiva y que, de darse el caso, no solamente impedirían que postule para las siguientes elecciones por la inhabilitación que ya tiene, sino que lo compromete casi como varios de nuestros expresidentes a pasar tiempo en prisión. Específicamente, ¿qué es lo que sostienen los colaboradores eficaces, Fernando? ¿Y cómo esto se contextualiza entre las relaciones entre Martín Vizcarra y el Club de la Construcción? Al igual que en varios otros escenarios, la idea de los colaboradores eficaces es que sostengan acusaciones que aborden hacia la autoridad inmediata superior. Entonces, gran parte de los que están involucrados han estado involucrados porque son parte de la trama administrativa que facilitó la asignación, digamos, de obras por debajo y que estarían bajo la orden y el conocimiento de Martín Vizcarra. Esto hace pensar de que probablemente muchos de los colaboradores terminen dando información valiosa para sostener que Vizcarra no solamente estaba informado, sino que en teoría dependía de la decisión de él que ese trámite de facilitación de obras se dé, ¿no? Y en efecto me parece que existen medios para que se pueda probar, digamos, que de alguna u otra manera fueron obras asignadas de manera indebida a estas empresas. Es decir, entonces la defensa de Martín Vizcarra lo tiene muy complicado realmente para poder contrarrestar las acusaciones. Es un reto bastante difícil que ves tú para que pueda salvar de estas acusaciones. Claro, lo que pasa es que en este caso, por ejemplo, existen muchísimos más elementos en los colaboradores eficaces y evidencias que han seguramente debido dar para que todos ellos apunten directamente hacia la cabeza superior. Y Vizcarra ahí era la cabeza superior y probablemente no existan, digamos, puntos intermedios como en otros casos en los que la información y el conocimiento de que la autoridad inmediata superior tenía conocimiento eran poco claros. Aquí está relativamente claro. Y me parece que eso puede poner al menos que el proceso pueda ser desfavorable para Vizcarra tanto en primera como en segunda instancia. Pero eso probablemente lo veremos mejor en las próximas semanas cuando ya vayan dándose las audiencias presenciales y veamos cuál es la estrategia de la defensa, ¿no? Que hasta el momento me parece ha sido básicamente negar las acusaciones, cosa que, digamos, también complica muchísimo más la situación porque
Vizcarra jamás podría entrar, digamos, dentro de la lógica de aceptar alguna de esas acusaciones o parte de ellas, porque eso también inviabilizaría un poco su carrera política, digamos, ¿no? Entonces, todo este aspecto queda más relegado al ámbito legal y la estrategia que seguirán las partes. ¿Y cómo evalúas hasta el momento el trabajo del Ministerio Público? ¿Te parece que ha hecho una buena labor? Lo que sucede es que el Ministerio Público probablemente se aferre demasiado a una categoría como la de los colaboradores eficaces y poco en recaudar evidencias de manera orgánica. Es decir, el trabajo de los fiscales debería no solamente fundamentarse en las acusaciones que hacen las personas que están trayendo como colaboradores, sino también en la investigación propia. Y me parece que en el ámbito de investigación, en general, la Fiscalía y el Ministerio Público ha demostrado que no tiene la capacidad que, por ejemplo, la prensa de investigación sí tiene. Y es curioso porque gran parte de las acusaciones surgen a partir de acusaciones mediáticas y luego se toman esas acusaciones y las evidencias popularizadas en prensa para, digamos, fundamentar parte de la demanda. Pero en general me parece que es muy pobre la labor de investigación orgánica que hace los fiscales y el ministerio en general, no solo para este, sino para varios otros casos, ¿no? Fernando, el Poder Judicial la semana pasada declaró la ilegalidad de la organización política Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios, Reservistas y Obreros, ¿no? La sigla del partido Antauro, que está vinculado al señor Antauro Humala. Vamos a conversar sobre este tema, pero por favor te pido que nos esperes unos minutos. Nos vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar a nuestros anunciantes y luego regresamos con este diálogo. Pausa y volvemos. 18 minutos, continuamos en Ampliación de Noticias, edición dominical. Los acompaña Carlos González desde la ciudad de Trujillo y estamos en diálogo con el analista político de Wiñan, el señor Fernando Tincopa. Fernando, lo mencionábamos antes de ir a la pausa, esta decisión del Poder Judicial de declarar la ilegalidad de la organización política Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios, Reservistas y Obreros, la sigla de Antauro, que está vinculada a Antauro Humala. ¿Usted considera que hay una justificación razonable, legal, para que el Poder Judicial haya tomado esta decisión? Esto es bastante polémico porque mi posición personal es que, en general, posturas y perfiles como los de Antauro Humala deberían tener filtros previos para tener siquiera la posibilidad de participar en nuestro sistema democrático, pero lamentablemente la tienen. Y aún así, a pesar de que soy, digamos, bastante... Es decir, que no lleguen hasta esta instancia del Poder Judicial. Sí, es decir, deberíamos como sistema tener filtros que impidan que personajes abiertamente antisistema, radicales y con una visión incluso bastante clasista, sexista y racista de la sociedad puedan siquiera tener la opción de postular a participar. No obstante, el problema aquí está en que se está prohibiendo la participación de un partido político, no necesariamente la persona. Y esto me parece que es lo que está quedando con la sentencia, porque la sentencia lo que fundamenta es que a partir de las declaraciones de Antauro Humala, de las declaraciones que fundamentan gran parte de su vida política, que tienen que ver con acusaciones hacia la xenofobia, en contra de la comunidad LGTB, incluso, o directamente acusaciones sobre la oferta de fusilamiento a expresidentes que él continuamente hace, fundamentan que el partido que avala ese tipo de liderazgos y declaraciones deba ser proscrito. Cosa con la que yo estaría en contra, porque me parece que si hacemos ese tipo de justificaciones y extrapolamos que bajo ese tipo de supuestos de declaraciones individuales se pueda afectar a todo un partido político, el problema no sería el partido Antauro, el problema serían los próximos partidos que bajo este precedente podrían tener también al menos complicaciones para su existencia posterior. Y me parece que esto podría incluso ser peor en función de que tengamos poderes judiciales politizados que puedan ver en esto una oportunidad para frenar la competencia. Y si bien yo creo que Antauro podría ser directamente como sancionado individualmente, el otro problema de la sentencia es que queda en la incertidumbre absoluta saber si, una vez prohibido el partido Antauro Humala podría o no postular como invitado al Senado o al Congreso a través de cualquier partido. Porque esa posibilidad todavía al menos existe y no ha sido clara la discusión acerca de cuáles son los alcances
de esta sentencia, porque el alcance directo es hacia el partido. Las personas conformadas por el partido probablemente puedan formar y buscar otros partidos para seguir participando en política. Y eso me parece que ya de por sí no solamente saca la vuelta a la intención inicial que tenía, el proceso judicial, sino también que nos vuelve a entrampar en la misma discusión de bajo qué supuestos una persona podría ser separada de la contienda electoral, más allá de los requisitos que ya establece el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, ¿le parece a usted riesgoso esta decisión que ha tomado el Poder Judicial? Porque también hay que recordar que ha sido una decisión en mayoría, ¿no? O sea, ha sido una conformidad realmente parcial Sí. en la decisión que se ha tomado. En todo caso, ¿qué debería haber hecho el Poder Judicial? Me parece que el problema está en la fundamentación de la sentencia. La fundamentación podría generar precedentes para otros casos similares. Imaginemos, por ejemplo, el caso de partidos políticos que tengan dentro de sus miembros integrantes que apoyen o respalden la idea de un golpe de Estado, o que nieguen un golpe de Estado, o que respalden, por ejemplo, la actividad de un golpe de Estado como la de Fujimori o como o lo de Castillo. Eso, al menos ahorita, posibilitaría que se inicien procesos para la proscripción de ese partido. Y eso ya te pone en una judicialización de lo político que entra más con la intención de afectar la participación en contienda electoral de, fuerzas que pueden tener alguna posibilidad de recaudar votos. Entonces, yo creería que es como mínimo problemático comenzar a discutir la posibilidad de proscribir partidos políticos. Me parece que esto entra también en la misma lógica que lo que en algún momento fue la inhabilitación política. Esa era una figura poco utilizada en nuestro sistema, político. Era muy difícil tener a personas que sigan el proceso constitucional de ser inhabilitados políticamente. A partir de Vizcarra, Zoraida Ábalos, la figura comenzó a popularizarse y ahora se está casi haciendo costumbre de que cada nuevo gobierno pueda hacer, una especie de revanchismo contra los líderes anteriores y comenzar a generar inhabilitaciones políticas para evitar la posible competencia a futuro. Esta lógica, la de proscribir partidos políticos a través de sentencias judiciales, me parece que entra en el mismo camino, va por el mismo camino. Podría ser instrumentalizada por la oposición. O el y esto afecta al sistema democrático. A eso finalmente arribamos, ¿verdad? Sí, me parece que es un peligro porque nuestro sistema democrático ya funciona mal y podría funcionar peor si es que le damos herramientas a los, poderes de turno para comenzar a afianzar sus bases a partir de eliminar la competencia, tal como sucede con los movimientos regionales, con los partidos que están proscribiendo, con las inhabilitaciones políticas. Y sí, me parece que al menos es polémica y complicada el ejercicio y uso de este tipo de figuras. Ajá, y para concluir con este tema, ¿hay algún antecedente sobre esta decisión que se haya tomado a nivel judicial respecto a un partido político? Sí, recientemente, de hecho, hace pocas semanas, la Cuarta Sala Penal también, proscribió la posibilidad de Movadef como partido político. Y bueno, en ese caso era una medida un poco más fundamentada porque tenías un aspecto legal. Estaba en otro marco, ¿verdad? En el marco de otra Exacto, acusación. En el marco de la apología al terrorismo, que directamente podía estar probada y fundamentada. Y es más, luego, después de esa sentencia, se supone que se siguen todos los otros autos que podrían degenerar, por ejemplo, en que se procese a aquellos miembros que participaron e hicieron apología al terrorismo, porque cada uno podría tener un delito. La cuestión es, una vez que proscribes el partido de Antauro, ¿vas a perseguir penalmente también a sus miembros por alguna de las cosas que tú has considerado que son suficientes causales para prohibir el partido? No sé si Antauro vaya a ser, por ejemplo, procesado luego por homofobia o por, pretensión de atentar contra la vida de las personas cuando proponen la pena de muerte. No es mi interés defender a sujetos como Antauro, pero me parece problemático tener sentencias poco fundamentadas que podrían generar precedentes nefastos, sobre todo en nuestra endeble democracia, que podría estar, dejando pie a que se instrumentalice este tipo de herramientas para comenzar a anular la competencia. Y no quiero terminar la entrevista, Fernando, sin dejar de consultarle esta decisión que ha tomado el Congreso de la República, y ya lo ha publicado el sábado, la resolución legislativa que autoriza el ingreso de personal militar de Estados Unidos a territorio nacional antes, durante y después de las reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Le parece acertada esta decisión? ¿Cómo lo evalúa?
Bueno, me parece que hay que leerlo sin, digamos, anteojos ideológicos porque, para empezar, el ingreso de tropas extranjeras al país es bastante común y es una actividad recurrente que se hace en varios momentos, digamos, del año incluso. Es una actividad que suele contemplar como intercambio de conocimientos, preparación, capacitaciones y entrenamiento de las tropas. No me parece mal que, digamos, se haga esto, pero me parece que es políticamente, digamos, discutible que se haga en torno del marco de la PEC, porque lo que da la impresión es que ya de por sí un gobierno que se le acusa de ser un gobierno represor y represivo a través del uso de la fuerza, pueda pensar que en un escenario de desborde y de caos por las llamadas a las movilizaciones a mediados de mes, esto podría tener algún tipo de intención disuasiva, al menos, o algo por el estilo. Me parece que la oposición podría tomarlo mal, como lo he visto en varias de las declaraciones de los congresistas, que han estado haciendo básicamente las mismas acusaciones de siempre para el Ejecutivo. Pero no vería más problema que ese. Es decir, no es una situación que preocupa o que debería llamar a la alarma ciudadana, porque son el tipo de cosas que todos los países, no solo el Perú, sino a nivel internacional, realizan continuamente. Y no implica una cesión de soberanía ni cosas por el estilo, sino implica simplemente la facilitación del entrenamiento militar externo y cosas como esa que, digamos, son más recurrentes de las que creemos. No, tal vez la explicación y el mensaje por parte del Ejecutivo para dar razones de esta decisión y del Legislativo también podían haber sido más claras y precisas. Fernando, muchísimas gracias. Gracias por este diálogo y por las ideas que nos han ayudado realmente a comprender mejor lo que pasa en el país. Muy amable, muy buenos días. Fernando Tincopa, analista político de Wiña, que estuvo con nosotros en Ampliación de Noticias. 8 de la mañana con 28 minutos. Momento de ir a la pausa. Vamos a actualizar los titulares de la media hora y luego regresamos con más aquí en Ampliación de Noticias, edición dominical. Volvemos.